Mm. Anteriormente estuvimos viendo distintos tipos de revelación. Un tipo de revelación era la revelación natural, la otra era la revelación natural o general, también se le conoce. La otra es la revelación especial, y la revelación especial está subdividida en dos: la revelación escritural y la revelación encarnacional. Observamos que la teología natural es, es pobre, es precaria. Eh, Trata de que es posible conocer a Dios por medio de la razón, solo por medio de la razón, prescindiendo de la revelación especial. Y la revelación natural tiene varias formas. Bien, ingresando más, hermanos. Esta revelación tiene varias formas. Una de estas formas es la historia, por ejemplo. Dios se revela la historia. La historia es la acción del Espíritu o de Dios actuando en el escenario de los seres humanos, en la historia del pueblo hebreo también, en los mensajeros divinamente inspirados, en Cristo y la Biblia, la constitución del hombre. Existen varios pensadores que atacaron la revelación natural. Entre estos pensadores son filósofos. Entre estos filósofos están Immanuel Kant, Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, David Hume, Karl Barth, un neortodoxo, teólogo neortodoxo. El ser humano también estuvimos viendo que no se puede salvar por medio de la revelación natural, porque es pecador, y nadie ha vivido conforme o absolutamente según su conciencia. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 3 concluye: por cuanto todos hemos pecado, todos estamos bajo condenación, todos nos hemos descarriado y todos somos pecadores. Y el libro de Romanos describe no el camino de salvación, sino los criterios que Dios va a utilizar para el juicio final, que es por medio de las obras, por medio de la conciencia. Y el ser humano, aparte de la revelación general o la teología natural, necesita la revelación escrita, la revelación especial, porque somos pecadores y porque el pecado ha corrompido la revelación natural. Por eso que necesitamos otra revelación para poder salvarnos. Y esta revelación adquiere varias características. Dijimos que era personal, es una revelación antrópica, se emplea lenguaje humano y se describe a Dios como tomando forma de un ser humano. Se emplea la analogía, modalidades. Y otra de las características de la revelación es que es progresiva. Recuerda esto, la revelación es progresiva. ¿Qué significa esto? Que Dios da a conocer a medida que el ser humano está en condiciones de recibir nuevas verdades. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo que ocurría después de la muerte no estaba claro. No se sabía qué ocurría cuando moría el ser humano. Decían que todo acaba con la muerte, y en el Seol quién te alabará. En cambio, en el Nuevo Testamento sí nos dice lo que ocurre después de la muerte. Y están conscientes, están con Cristo. No perece, no da inconsciente. La idea del Antiguo Testamento pareciera que las personas estuviesen inconscientes. La moral, la ética del Antiguo Testamento es de un nivel inferior. En cambio, la ética del Nuevo Testamento es superior. Por ejemplo, la ética, los mandamientos del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, condenaban los hechos concretados, ejecutados. Por ejemplo, no matarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no robarás, no mentirás, no adulterarás. En cambio, en el Nuevo Testamento, los mandamientos de Jesucristo son inmensamente más superiores. Condena no los hechos concretados o ejecutados, sino las intenciones. Antes de que se ejecute, cuando recién se está gestando en la mente, ya está condenándose al ser humano. Por eso es que la ética es infinitamente superior a lo del Antiguo Testamento. A eso nos referimos cuando decimos que la revelación es progresiva. En el Antiguo Testamento hay una revelación, pero no, en el Nuevo Testamento la revelación es superior en muchos temas doctrinales, como por ejemplo la resurrección de los muertos, la, la obra realizada por el Señor Jesucristo,
el milenio, por ejemplo, la forma en que van a resucitar los muertos, el tribunal de Cristo, el juicio final, el cielo nuevo, tierra nueva, y cómo se va a llevar a cabo la consumación de los tiempos. Eso no estaba descrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sí, porque la revelación es progresiva. También estuvimos observando distintos conceptos errados acerca de Dios. ¿Cómo se llama aquel sistema que le atribuye características divinas a un árbol, a una piedra, a un río, a un monte, a la luna, a las estrellas? Personificación. No, tiene otro nombre. Este nombre es para... Naturalismo, ¿Ah? ¿Sí? naturalismo, Animismo, sí. El animismo animismo. consiste en atribuirle divinización, características divinas a elementos de la naturaleza. Eso es, en términos teológicos, religiosos. En términos literarios, eso sería personificación, dijo el hermano Cristian. En un contexto literario, claro, es una personificación. En el contexto teológico, atribuirle características divinas a los elementos de la naturaleza se le denomina animismo. ¿Cómo se llama aquel sistema religioso que creen en muchos dioses? Politeísmo. Politeísmo, excelente. ¿Cómo se llama aquel sistema religioso que cree en muchos dioses, pero uno de ellos es el más importante? Comienza con H y después viene una E. Enoteísmo. Enoteísmo, excelente, muy bien. ¿Cómo se llama aquel sistema religioso que cree en muchos dioses, pero las personas han tomado la decisión de adorar solamente a uno? Empieza con M, luego viene una O. Monolatría. Monolatría, excelente, muy bien. ¿Cómo se llama aquel sistema religioso que cree que todo es Dios? Panteísmo. Panteísmo. Y la de otro sistema que cree que todo está en Dios, Panenteísmo. panenteísmo. Excelente, muy bien. Esos son distintos conceptos que existen, ¿ah? de Dios. También observamos, bueno, el deísmo es que imagina a Dios como un relojero, creó el mundo, luego lo dejó regulado de acuerdo a las leyes naturales y luego se va muy lejos. En una oportunidad yo escuché, fui a una psicóloga hace mucho tiempo, tenía yo creo 18 años más o menos, y el, ¿qué fue como me diagnosticó? Me dijo que era monotemático, y que tenía una ideología religiosa exacerbada, me dijo, que hablaba solamente de un tema de, si estaba recién convertido, imagínense lo que estaba hablando, solamente de Dios, de la Biblia, de Jesucristo. Y me dijo, ¿por qué estás tan preocupado de Dios si Dios está tan lejos? ¿Para qué lo va a molestar? Me decía en las oraciones. El concepto era de ella, pareciera, de un deísta. Cree en un Dios, efectivamente. Y, pero este Dios se fue muy lejos y ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero existe, Dios existe y es personal, pero ya no se comunica con los seres humanos, está muy lejos. Y no hay que molestarlo tampoco, porque está haciendo muchas otras actividades. La imagen de Dios que tiene la gente, ¿ah? Pero ese deísmo, bien, eso fue lo que estuvimos. Y también argumentos, distintos argumentos de la existencia de Dios, como el argumento cosmológico de causa y efecto. Si existe un, un efecto, es porque debe haber una causa adecuada que lo produjo. El mundo es un efecto, por lo tanto, tuvo que haber una causa que lo haya creado. Pero no puede haber causas infinitas, tiene que haber una causa no causada. Y esa causa no causada tiene que ser Dios. Eso estaba diciendo el William Lane Craig de, en una conferencia y le preguntaron, ¿y quién causó a Dios y Dios causó todas las cosas? Pero si él ya estaba explicando que no pueden haber causas infinitas, tiene que haber una causa primaria, una causa no causada que causó todas las cosas. Y en realidad lo que estaba preguntando era quién causó esa primera causa no causada. Pero es muy, muy contradictorio porque lo que está preguntando es quién causó esa causa no causada. ¿Quién creó eso que nunca fue creado? Con respecto a Dios es así.
Es la primera causa no causada. El argumento teleológico, hay un diseño, una armonía en el universo, y si hay un diseño, Dios lo creó, Dios diseñó todo aquello. Si nosotros tenemos una ley moral en nuestro interior es porque Dios lo puso ahí, puso nuestra conciencia. Y la creencia universal en la existencia de Dios indica también otro argumento que se ha utilizado para describir la existencia de Dios. Si yo tengo sed, debe haber algo que corresponda a la sed. Si yo tengo hambre, debe haber algo que corresponda al hambre que yo tengo. Si yo tengo necesidad de religión, de Dios, es porque debe existir. Entonces, de lo contrario, mi alma me estaría engañando. Pero no a mí, sino todas las almas de todos los seres humanos a través de toda esta historia estaría engañando a cada individuo. Sería insólito eso. Es es una característica universal de todos los seres humanos. Todos tenemos necesidad de la religión de Dios. Eso fue lo que trabajamos en aquella ocasión y lo que vamos a ver en esta clase, que es la clase número 5. Veremos los nombres de Dios, cuál es el nombre inefable de Dios y cómo se le denomina cuando la Biblia habla de los ojos, de las manos, de los pies, de la espalda de Dios, cómo es la unidad de Dios. ¿En qué sentido se utiliza el vocablo eterno en la Biblia? ¿Y cómo se puede explicar de que Dios sea inmutable, pero al mismo tiempo cambia de parecer? Como por ejemplo dijo que Nínive iba a ser destruido, después no lo destruyó. ¿Cómo se explica eso si Dios es inmutable y no cambia? Eso es lo que vamos a ver a continuación en esta clase. Clase número 5 entonces. Hermano Aquí. Pablo, Sí, hermano Claudio. eso quiere decir que vamos en la tarea número 5. Eh, Hay que ver el plan de curso, Lo hermano estoy, lo Claudio. estoy, lo estoy mirando, pero, o sea, leí hoy día todo el tema de la evaluación y de las tareas atrasadas y todo eso, pero me queda esa duda. Como estoy atrasado porque me vengo integrando ahora porque eh, he tenido mucha pega en definitiva. Mm. Sí, bueno, el plan de curso le va indicando la fecha de entrega de cada una de las tareas. Sí, plan de curso. Si, Ok, si tiene plan de curso ahí, debe decir la fecha de entrega de alguna tarea. Me parece ok, mucho que hoy día se entrega la tarea número 3 creo. Sí, hermano, la tarea 3. Ya, esa es, tarea número 3. Esa es la tarea que se entrega, hermano Claudio. ok. Perfecto, entonces comenzamos con los nombres de Dios en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros le damos nombre a nuestros hijos, ¿cuál es el criterio que utilizamos para darle esos nombres? Por ejemplo, usted, hermano Claudio, ¿cuál fue el criterio que utilizó para darle los nombres a sus hijos o hijas? Buena pregunta. Cuando no era cristiano, nombres que si la mamá, si eran nombres de varón, lo ponía la mamá, y si eran nombres de niñita, los ponía yo. Ah, ok, Y cuando fui cristiano ya eran nombres bíblicos, muy bien, que esos fue son la criterios. última, que es Trinidad. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más estaba presente aquí? ¿Cuáles fueron los criterios que utilizaron para ponerle el nombre a sus hijos, a sus hijas, los que tienen hijos? Hermano, ¿Sí? nosotros el nombre de la primera hija, por un nombre bíblico de mujer, pero que no fuese común en la iglesia. Por eso le pusimos Sarai, por lo menos en nuestra iglesia no había nadie. El segundo, por mi papá, Abraham. Y la tercera, fue por una confusión donde habla la escritura de el abuelo de Josías, que se llama Adaya. Ya. Nosotros asumíamos que era nombre de mujer, eh, y al buscarlo, digamos, nombre hebreo, aparecía que también se podía utilizar como nombre femenino, así que significaba, creo que, adorno de Dios, según el vocablo hebreo, algo así. Ah, Así ok. que Ya. con esos criterios lo escogí.
Muy bien. Algunos escogen el nombre de sus hijos también actualmente por temas estéticos, porque suena bien, tiene buen sonido, o es bonito. Otros le ponen nombre a sus hijos porque están a la moda, como Nahuel, por ejemplo, en un tiempo aparecían una cantidad pero extraordinaria de nombres Nahuel, o Millaray también. En épocas en que se daban novelas turcas, comenzaron a aparecer nombres en turco a niñas, como Sherazade, por ejemplo, de otros nombres turcos, de mujeres, o de varones también, o de futbolistas, o nombres de actores de cine. Pero en la Biblia los nombres son escogidos bajo otros parámetros, otros criterios. Los nombres divinos revelan progresivamente la faceta del ser y personalidad divinos, a través del momento decisivo en la historia del pueblo de Israel. Los israelitas daban mucho más significado que nosotros los nombres que le ponían a sus hijos, porque los nombres reflejaban la esencia, reflejaban la naturaleza, reflejaban la personalidad de la criatura, o por lo menos lo que se esperaba que fuera la criatura, o también revelaba las circunstancias bajo el cual nació aquella persona. Por ejemplo, Samuel, dado de Dios, entre otros. Por lo tanto, cuando estudiamos los nombres de la Biblia, entonces, estamos estudiando el ser, la personalidad, la cualidad de la persona que nosotros estamos nombrando. Uno de estos nombres en la Biblia para referirse a Dios es Él, en la transliteración del hebreo. Él en castellano, es una transliteración nada más. Él es un término que proviene, un nombre que proviene del idioma hebreo, pero que a su vez este idioma proviene de Canaán. El idioma hebreo en realidad es el idioma de Canaán, el idioma de esa zona geográfica. Abraham sale de Ur de los Caldeos, pero el idioma que se habla en Ur de los Caldeos es el idioma arameo. Y cuando ellos se van, cuando va Abraham con su esposa, llegan a Canaán, tienen que adoptar un nuevo lenguaje para poder comunicarse con los habitantes de Canaán, y ese es el hebreo. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, algunos sostienen que se comunicaban ellos en el arameo. Y cuando entran en la tierra de Canaán, van a adoptar el idioma de los cananeos. Porque el idioma de Canaán. Hebreo significa el que viene del otro lado del río. Porque los hebreos llegaron del otro lado del río. Cruzaron el río Jordán para ingresar o introducirse en la tierra de Canaán. Toda persona que venía del otro lado del río, lo de Canaán le llamaban los hebreos. Así como, por ejemplo, cuando todos los que no son mapuches le denominan los wincas, sin diferenciar si es de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, si es chileno, español, argentino, peruano, boliviano, todos los que no son mapuches se le denomina los wincas. También lo de Canaán. Lo de Canaán le denominaban hebreo a toda aquella persona que no fuera de Canaán y que venía del otro lado del río. Eso es lo que significa hebreo. Y los de Canaán tenían, recuerde que el idioma hebreo es el idioma de los cananeos. Los de Canaán tenían un dios y ese dios era él, era el dios principal, también conocido como el dios toro. Y tenía una esposa que era Aserá, y ambos tenían hijos, y estos hijos eran los Baales. Él es singular, significa Dios, o Eloá también, en un sentido general. En su sentido majestático, se pluralizaba a él, y quedaría como Elohim. Elohim significa literalmente dioses.
Pero no esté pensando usted que el vocablo Elohim se está refiriendo a dioses, literalmente, como nosotros entendemos. Lo que está ocurriendo con ese fenómeno del lenguaje, del idioma de los hebreos, es simplemente realizar un superlativo. Ellos realizan los superlativos pluralizando el sustantivo o repitiéndolo tres veces. Están expresando a Dios en un sentido majestático. Están enfatizando la majestad de Dios nada más. Eso es lo que están haciendo. No siempre se refiere al Ser Supremo este término, el o Elohim, sino que también se utiliza para referirse a otros dioses. Y también se utiliza para referirse a los ídolos. Los ídolos también son él. Se utiliza para referirse a los ángeles, él o Elohim. O también el Elión, Dios Altísimo. O el Shaddai, Dios Todopoderoso. Es el nombre el que más se repite, el más general, más pronunciado, el que más podemos nosotros encontrar en la Biblia. Él y Elohim, o Eloah. El segundo nombre es Adonai, que significa Señor, dueño o amo. Quiere significar el que gobierna todo lo que está fuera de él. Recalca su soberanía sobre él. Durante el periodo patriarcal, los nombres El o Elohim, Adonai, el Elión y el Elohim, Elión, servían como títulos más generales de la deidad, mientras que Shaddai era el más personal y más específico. Adonai apunta a que él es el dueño y el soberano. Adonai es Señor, por eso que algunas Biblias lo traducen como Señor para referirse a Jehová del Antiguo Testamento. Cuando se lleva a cabo la traducción de la Biblia del hebreo al griego, el término que se va a escoger en griego va a ser Kyrios, para describir a Jehová. Ese término es muy importante tenerlo en cuenta, Kyrios, porque es el título aplicado a Jehová en el Antiguo Testamento en la traducción de la Septuaginta, traducción del hebreo al griego, que va a ser la Biblia utilizada por los cristianos primitivos del siglo I, de los apóstoles. Cuando se utilice el vocablo Kyrios en el griego, porque se escribe en el Nuevo Testamento en ese idioma, el griego, se va a escoger el mismo vocablo que se aplicaba a Jehová en el Antiguo Testamento, se le aplica a Jesucristo. Kyrios, Él es el Kyrios. Tiene una connotación, el vocablo Kyrios, una connotación de un Señor divino, implica divinidad. Eso dice el apóstol Pablo, si reconoces con tu boca que Jesucristo es el Kyrios. En el contexto donde se pronuncia o donde se escribe, y el contexto del libro de Romanos, era donde los césares romanos estaban divinizando. El título era Divino César. Se estaba reconociendo como Señor, como Kyrios, porque él estaba adquiriendo esas características, esas connotaciones divinas. También ocurrió con Juan en el libro de Apocalipsis, cuando dice que Jesús es el Señor, lo que quiere decir que Él es el único Señor, no es el divino César, sino que es Jesús el divino Señor, o el único Señor, el único Kyrios. Implica el vocablo Adonai y el vocablo Kyrio en el Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo, divinidad. Es muy importante tener en cuenta eso cuando trabajemos la doctrina de la Trinidad. Adonai, entonces, Señor y dueño. Si en el Nuevo Testamento se hubiese escrito en el idioma hebreo, a Cristo se le aplicaría el vocablo Adonai. El otro término es Jehová. Ese es el otro vocablo, Jehová. Originalmente se escribía con letras. Aquí voy a dibujar las letras, mis hermanos. Oh, no, casual. Y una Y, H, W y una H. Esto se conoce como el... Ah,
Gramatón. Ahí está. Tetragramatón. Es el nombre que se le aplica a este nombre sagrado de Dios. Los hebreos escribían, hasta el día de hoy, escriben solo consonantes. Usted puede preguntar, pero ¿cómo pueden entender entonces los hebreos si escriben solo consonantes? Si yo escribo algunas letras en solo consonantes, por ejemplo, ¿cómo usted lo puede leer? ¿Qué quiere decir eso? Como abreviación, Santiago se podría comprender, Perfecto. pero ¿Cómo pronunciarlo usted así sabe, cómo textual, usted sabe que eso debe leerse como Santiago? desconozco, hermano, o sea, es como una palabra abreviada que uno ha visto de los libros de la Biblia, STG. Más allá de eso, no tendría como una explicación más clara. ¿Y los terminales de buses también o no? Ah, claro, sí, en los buses para cortar palabras. Es decir, nuestro contexto, nuestra cultura, los terminales de buses, o no sé, en cualquier otra parte, igual en nuestras Biblias, STG, se nos dice que eso debe leerse como Santiago. Asimismo ocurre entonces con los hebreos cuando empleaban solo consonantes. ¿Cómo ellos sabían cómo debía leer estas consonantes? Así como nosotros leemos Santiago ahí en estas tres consonantes. La cultura le dice que debe leerse así, no debe leerse de otra forma. La experiencia, la práctica nada más. La educación le dice eso, debe leerse así. Pero llegó un momento en que se olvidaron cómo pronunciar esa palabra. Porque nosotros sabemos que STG, eso debe leerse como Santiago. Pero supongamos que después la gente, en unas 20, supongamos 30 generaciones después, año 2200, supongamos, va a aparecer una STG, no van a entender y qué quiere decir, qué querían decir en la época, la gente del año 2000 con respecto a eso. Entonces van a tener que buscar los investigadores, qué es lo que leían ahí la gente. Así ocurrió también con los hebreos. No sabían pronunciar esas cuatro palabras. Y lo otro es que el nombre personal de Dios no se pronunciaba, porque los judíos tenían temor de violar el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, por lo tanto lo sustituían por Adonai o por Elohim. Entonces, este término Jehová, aquí entre medio van a poner una una vocal, de Adonai y una A. Cuando venía un lector, llegaba al tetragramatón, no debía leer el nombre de Dios, sino que debía sustituirlo podría ser por Elohim, por Adonai o cualquier otro nombre, Adonai o Elohim. Esas son vocales de Adonai o Elohim, quedaron entre medio. Y después cuando llegaron algunos traductores de las Sagradas Escrituras, esto ocurrió en el siglo XVI, confundieron, pensaron que esas cuatro letras y las vocales eran un solo nombre. No se dieron cuenta que eran compuestos. Y así surgió el nombre personal de Jehová. O también se puede traducir como Yahvé. Así algunas traducciones bíblicas figura. Jehová o Yahvé. Pero Jehová es el yo soy el que soy. Ese es el nombre. El nombre con el cual se revela
a Moisés la zarza ardiendo cuando encomendó a Moisés liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Es el nombre sagrado de Dios, el nombre personal de Dios. Ese nombre, Jehová, yo soy el que soy, el tetragramatón, va a ser aplicado a Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el libro del Evangelio de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida. Él está utilizando el mismo nombre de Jehová. No solamente Juan ocurre esto, sino que también ocurre con el apóstol Pablo en Filipenses. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se está refiriendo a ese nombre sagrado que los judíos no lo utilizaban. Le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en ese nombre se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que es el mismo término que se utilizaba en el Antiguo Testamento para describir a Jehová, Señor. Ese es el nombre sagrado para aludir a Jehová, el nombre inefable, el nombre impronunciable, el nombre más importante de Dios, se le aplica a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Juan y el apóstol Pablo. No solamente eso, sino que también Lucas alude a este nombre sagrado. De hecho, en el libro de Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo de Dios, que invocar en el nombre del Señor Jesucristo, toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, este será salvo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. También el Lucas está utilizando este nombre Jehová para describir la nueva revelación de Dios en la persona del Señor Jesucristo, la revelación de un nuevo nombre, que es Jesús, equivalente a, o quiere decir, el mismo Dios, el mismo nombre sagrado que ostentaba Dios en el Antiguo Testamento. Ese otro dato que lo anuncio, lo menciono ahora, cuando veamos la doctrina de Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad se fundamenta en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De ahí se parte la reflexión acerca de la Trinidad. Si Cristo es Dios, ¿cómo podemos compatibilizar el monoteísmo que nos enseña la Sagrada Escritura? Entonces, los nombres de Dios son El, Eloá, Elohim, El, singular, Elohim, plural, Adonai significa Señor, y Jehová es el nombre con el cual se reveló a Moisés de la zarza ardiendo, yo soy el que soy, y el nombre sagrado de Dios. Hay otros nombres compuestos que se utilizan para describir a Dios. Entre estos nombres compuestos podemos apreciar Jehová de los ejércitos, por ejemplo, Jehová Sebaot, todo eso en hebreo. Aquí encontré a alguien que no me puede estar tampoco. El Jehová de los ejércitos. El término ejército, cuando se utiliza en las Sagradas Escrituras, puede connotar ejércitos terrenales, como el pueblo de Israel, por ejemplo. Recuerdo de un pastor que falleció acá en Puerto Montt, que era soldado, retirado ya, no estaba jubilado hace mucho tiempo. Moyo era, no recuerdo el nombre, pero el apellido era Moyo, venía del norte, pastoreaba acá en Puerto Montt. Era suboficial del ejército. Cuando falleció, le entregaron la bandera a la esposa, el oficial que estaba a cargo. Me gustó la expresión que utilizó el suboficial, le dijo que aquí está la bandera de mi suboficial, le dijo, no, no sé cuánto es el nombre, Moyo. El, porque ahora ya está en la presencia de su Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Esa es la expresión que utilizó, Jehová, Dios de los ejércitos. Puede referirse a los ejércitos terrenales, convencionales, como nosotros lo entendemos para describir al pueblo de Israel. O puede referirse también, en otros contextos, a los ángeles, por la multitud de ángeles o seres espirituales que existen. O también se utiliza para describir a que Él es el Señor o el dueño, el creador de todas las estrellas, a los astros. Se utiliza para referirse a los ejércitos terrenales, a los ángeles y a los astros. En tres sentidos se utiliza el término Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová Jireh, Jehová proveerá, el otro término el otro nombre que se utiliza para describir a Dios. Aquí estamos viendo entonces que
Estamos viendo los nombres de Dios porque son las acciones y las obras que realiza Dios. Yo diré, por ejemplo, Dios el que va a proveer, que va a proveerá. Eso lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 22, verso 14, cuando pregunta Isaac, aquí está todas las cosas para realizar un holocausto, pero ¿a dónde está el sacrificio para el holocausto? El cordero o el animal para el holocausto. Jehová proveerá, dijo Abraham. Creía que iba a proveer para el sacrificio, pero eso tiene una connotación profética. Dios va a proveer para el sustituto en lugar de la humanidad. Él el que provee, el que va a sustituir a toda la humanidad y el que va a pagar el pecado de toda la humanidad. Él provee la salvación y el medio de la redención de toda la humanidad. Eso es lo que significa Jehová Jireh. Él va a proveer. Jehová Rosca, Jehová tu senador, Éxodo capítulo 15, verso 26. Todos los, las plagas, las enfermedades que traje a los egipcios, no te las traeré a ti porque yo soy Jehová tu sanador, le dijo Dios al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 15, verso 26. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, o mi estandarte, porque Él el que comanda al pueblo de Israel en el desierto, el que dirige al pueblo de Israel y le da las victorias militares también, cuando están peregrinando por el desierto. Jehová es mi bandera, el estandarte. Y Jehová Tisintiquenu, Jehová justicia nuestra, en Jeremías capítulo 23, en el verso 6, otro de los nombres que se utiliza para describir a Dios. Puede referirse a este nombre de Jehová justicia nuestra, se resume en este nombre simbólico todos los bienes prometidos para los tiempos mesiánicos, puede ser, o es probable que se refiere a su fidelidad en el pacto con su pueblo escogido. Jehová justicia nuestra, es decir, Él es fiel a su pacto que ha establecido con el pueblo de Israel. Estamos hablando del pacto del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Jehová, justicia nuestra. Bien, esos son los nombres entonces de Dios. Un breve repaso antes de comenzar a ver los atributos de Dios, mis hermanos. Por favor, enlísteme todos los nombres de Dios que estuvimos trabajando. Adonai, Elohim, Kyrios, Yahvé, que me ayude alguien por ahí. Sí, por favor, ayuden todos participando, mis hermanos. ¿Qué más? ¿Qué otros nombres estuvimos viendo de Dios? Jehová, justicia nuestra. Jehová, tu sanador. Jehová Jehová Jireh, Jireh, nuestro estandarte. Jehová Nisi, Jehová Nisi, también. El Shaddai, El Shaddai, el Todopoderoso. Bien, varios nombres. Recuerda que los nombres revelan la personalidad, la naturaleza, la esencia de Dios. Es decir, podemos Elión, conocer a Dios, el Elión Altísimo, podemos conocer a Dios, entonces, al conocer sus nombres. Bien, ahora entonces vamos a ver los atributos de Dios. ¿Cuáles son estos atributos de Dios? Lo que Dios es en sí mismo. Dios es espíritu. Lo primero que podemos encontrar en esta clasificación. Hay varias formas de clasificar a Dios. Ahí usted en su libro. eh, Hay varios hermanos que no me han entregado las tareas. Claro, muchos también, otros me han entregado. Todas las tareas van al día. Pero las tareas, mis queridos hermanos, pastores, las tareas tienen la finalidad de trabajar los estudiantes la materia de manera anticipada. Y, y lo que nosotros vemos en clase es solo para profundizar un poco más, para despejar algunas dudas que quedaron en la lectura de las tareas. Pero son muy importantes las tareas porque ustedes vienen ya preparados para lo que nosotros vamos a ver en las clases. Por eso es muy importante
entregar las tareas. Y se retiene mucho la información también realizando tareas. Bien, Dios es espíritu. El libro de Pablo Jó menciona varias formas de clasificar los atributos de Dios. Me gustan el de Weiner Gruden. Hay una parte muy hermosa de Weiner Gruden cuando define a Dios. Sí, es el libro de Perman. Muy bien, hermano Claudio. De Mier Perman es ese libro, ¿verdad? Teología sistemática desde una perspectiva. No, teología sistemática no, nada más dice Perman. Teología bíblica sistemática. Esa es, sí, muy bueno, muy bueno ese libro. Es un clásico de los estudios pentecostales, esa obra. Eh, bueno, yo lo primero que conocí fue a Pablo Joa, un misionero de las Asambleas de Dios, el fundador del Instituto Bíblico Pentecostal, después del Instituto Bíblico Nacional en Santiago. Él escribía muy sencillo. Los hermanos que han trabajado con los libros de Pablo Joa me han dicho, es muy fácil de entender. Él escribe para los institutos bíblicos, escribió ya, falleció ya. Por eso tomé la decisión de utilizar ese libro de Pablo Hoff, porque es fácil de entender para pasarlo a la escuela dominical, los estudios bíblicos. Lo primero, o la clasificación que da él es de lo que Dios es en sí mismo. Dios es espíritu. Juan capítulo 4 verso 24 proviene de la conversación de Jesucristo con la mujer samaritana. La mujer samaritana, como todos los samaritanos, adoraban a Dios en el monte Gerizim. Y Jesucristo le responde que llegará el momento en que ni en este monte, en Gerizim, ni en Jerusalén se va a adorar a Dios, sino que se va a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu en el sentido de, sí, no hay un lugar geográfico, un lugar físico en el cual llevar a cabo la adoración, sino que se puede llevar a cabo en cualquier parte. No se puede depender de algo concreto, sino en un sentido espiritual, en cualquier parte donde se encuentra puede adorar a Dios. Y en verdad, es decir, adorarlo correctamente, no por medios externos, sino interiormente, espiritualmente. Un espíritu es invisible, un espíritu es incorpóreo, un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. Cristo se revela a los discípulos, le dice, cuando está caminando por el agua, los discípulos se espantan y piensan que un fantasma, dicen, un fantasma. Y Jesús le dice, palpad y ve que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros pensáis que yo tengo. Tocaron a Cristo, efectivamente, era Él, tenía carne y tenía hueso, no era un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Por lo tanto, un espíritu es invisible, un espíritu es incorpóreo, no tiene parte, no tiene peso, no tiene sustancia, no tiene forma. Eh, amorfo es sin forma, ¿verdad? Amorfo, esa es la idea de amorfo. Sí, hermano. Sí, sin forma. Claro, un poco tiene una cualidad mega negativa el vocablo amorfo, pero si entendemos amorfo que no tiene forma, a Dios se puede aplicar ese término, que no tiene forma. Porque un espíritu no tiene forma, porque un espíritu es invisible. Es como decirle el aire, el viento, el oxígeno. ¿Qué forma tiene? Es invisible, no tiene ninguna forma. El espíritu es así, no tiene forma, es invisible, no tiene partes. Pero si Dios es así, maravilloso, ¿eh? Qué maravilloso pensar, reflexionar acerca de Dios. Uno queda fascinado cuando piensa o estudia los atributos de Dios. Porque nosotros tenemos limitaciones espaciales, limitaciones también temporales. Nosotros estamos aquí, por ejemplo, pero no podemos estar. Yo ahora estoy en mi biblioteca, pero no puedo estar en el comedor, por ejemplo, no puedo estar afuera de la casa, del departamento. Estoy limitado a un solo espacio porque tengo cuerpo físico y el cuerpo físico me limita el espacio. Pero un espíritu no está limitado a un espacio físico, porque un espíritu llena todo. Y Wayne Grudem dice,
No podemos hablar de Dios en términos espaciales o temporales. No podemos decir Dios mide tanto, cuál es lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo de Dios, porque Dios está por encima de estas dimensiones. No podemos hablar de Dios tan grande porque estamos hablando en términos espaciales. Él no está sujeto al espacio o a este tipo de dimensiones, o profundo, por ejemplo. ¿Y dónde está? Dios está en todas partes. Tampoco podemos decir o hablar de Dios en esos términos. Dios está en todas partes porque es como referirse a Dios, describir a Dios como si Él estuviese en una parte o estuviese sujeto a las partes. Dentro de la creación, pareciera que satura toda su creación. Pareciera que Dios creó la creación y todo el universo y Él está contenido dentro del universo. Pero tampoco podemos pensar de Dios en esos términos, porque Dios es espíritu. Más bien todas las cosas, todo lo existente, todo el universo, todo el mundo, existe contenido dentro de Dios. Cuando se hace una pregunta, ¿dónde estaba Dios antes de haber creado todas las cosas? ¿O en qué lugar estaba Dios antes de haber creado los lugares? No existía ningún lugar, porque, porque Dios los creó. No podemos decir en qué lugar estaba Dios antes de haber creado el mundo, porque antes no existían los lugares. Dios mismo era su propio lugar. Eso dice Wayne en su libro Teología Sistemática. Y así también ahora. El mundo está contenido dentro de Dios, porque Dios es espíritu. Nuestras moléculas, nuestras partículas, están organizadas en forma de un cuerpo humano. ¿Y quién lo organiza así como un cuerpo humano? ¿Quién le dice a estas materias, a estas células, y que no se disuelvan en el espacio, en el universo, sino que se mantengan ahí, juntas? El Espíritu de Dios, porque Dios es el que hace que todo esté controlado y todo esté uniforme y no se disipe y no se desordene por el universo, porque Dios es Espíritu. Se entendió la idea del Espíritu, ¿verdad? Invisible e incorpóreo. No tiene espacio ni dimensiones, ni lo alto ni profundo. No podemos decir Dios está en todas partes, todas las partes está en Dios. Y nosotros vivimos y estamos dentro de Dios. Vivimos en el mundo de Dios y estamos en Dios. Pero, ¿cómo se puede entonces explicar que algunos pasajes bíblicos hablen de los ojos de Dios, los pies de Dios, la mano de Dios? Por ejemplo, Éxodo capítulo 8, verso 19 dice del dedo de Dios. Salmo 32 habla acerca de los ojos de Dios. Éxodo 33:11, Moisés conversó cara a cara con Dios. En Génesis capítulo 6, verso 7, dice que Dios se arrepintió. Y el número dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Espíritu se puede manifestar en forma visible, como una paloma, por ejemplo, o teofanía, manifestación de Dios. Dijimos que un espíritu invisible e incorpóreo, pero ¿cómo entonces podemos explicar estos pasajes bíblicos de que Dios tiene cuerpo humano? Ojos, boca, nariz, oído, dedo de Dios, el rostro de Dios. Es un modismo hebraico. Eso es, un modismo hebraico. Todas las culturas utilizamos modismos. Como por ejemplo, la cultura chilena, nosotros utilizamos varios modismos que no deben ser interpretados de manera literal porque carece de sentido si se interpreta de manera literal. Por ejemplo, nosotros decimos, se le echó la yegua. ¿Qué quiere decir con esa expresión? Se le echó la yegua. Manifestar cansancio. Se cansó nada más. Eso queremos decir. Se cansó. Si alguien interpreta, bueno, un gringo, alguien que venga de Estados Unidos o cualquier latinoamericano va a venir acá y va a escuchar esta expresión, se le echó la yegua. No va a entender qué quiere decir se le echó la yegua. Andaba con una yegua y se le echó. ¿Qué habrá querido decir con eso?
Bueno, nosotros nos entendemos a nosotros mismos, porque son nuestros propios modismos. Los hebreos también emplean diversos modismos. Nosotros no lo entendemos bien, pero ellos lo entienden porque ellos mismos escribieron, del mismo modo como nosotros entendemos, comprendemos nuestros modismos, también los hebreos lo comprenden y que son ajenos a nosotros. Para entendernos, entender estos modismos hebreos, debemos ir a preguntarle a los hebreos. De mismo modo como un argentino viene a preguntarnos a nosotros, ¿qué quiere decir eso de se le echó la yegua? Quizás lo sepa, pero supongamos que no lo sepa. Ahí nosotros debemos explicarles, queremos decir simplemente que se cansó la persona, está agotado de tanto trabajo. Eso queremos decir, la gente va a decir, eso quiere decir entonces los chilenos cuando dice se le echó la yegua. También debemos preguntarle a los hebreos, ¿qué quiere decir esto cuando hablamos de los ojos de Dios, los dedos de Dios? Moisés conversó cara a cara con Dios. Los hebreos nos van a decir, estas son expresiones antropomórficas para hablar acerca de Dios. ¿Qué es lo que es un antropomorfismo? Consiste en describir a Dios, en hablar de Dios, en términos comprensivos para los seres humanos, donde se le atribuyen características físicas a Dios. Pero evidentemente son modismos, no se deben interpretar literalmente. Cuando nosotros le atribuimos a Dios pasiones características de los seres humanos, como por ejemplo la ira de Dios, el celo de Dios, el amor, la misericordia, el, sí, el celo, no se debe interpretar tampoco esto literalmente. También se debe interpretar en un sentido figurado, se debe entender como modismo. No hay que buscar lo denotado, sino que se debe buscar lo que quiere significar con esta expresión. El arrepentimiento, por ejemplo, acá dice arrepentimiento. Eso se conoce como la antropopatía. Aquí lo voy a anotar para que no se lo olvide. Antropomorfismo, antropopatía. Antropomorfismo, antropo es hombre, morfo, forma. Antropo es hombre, patía, pasiones. Antropomorfismo, atribuirle características físicas o formas físicas a Dios. Antropopatía consiste en atribuirle características emocionales a Dios. Por lo tanto, cuando Génesis dice, capítulo 6, verso 7, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, se debe interpretar desde una perspectiva antropopática. Se debe interpretar siendo consecuente y respetando el modismo hebraico de la antropopatía. No debemos ver contradicción a la Biblia cuando el número dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Evidentemente que no. Solamente está utilizando una antropopatía para hablar de Dios, nada más. Le está atribuyendo características emocionales a Dios. El espíritu se puede manifestar en forma visible. Aunque Dios es espíritu invisible, incorpóreo, eso no significa que no pueda materializarse. Puede tomar forma de materia. Eso dice Juan. A Dios nadie le vio jamás, porque invisible es espíritu. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer en forma visible. En Cristo. Adoptó forma humana, se encarnó. Bueno, fue una forma humana esa. En el libro de Génesis vemos que Dios también conversó, dialogó y estuvo en la casa de Abraham. Dos eran ángeles y uno de ellos era Jehová mismo. Qué extraordinario eso, ¿ah? Jehová mismo materializado y hablando en forma como un humano, con otro humano, con Abraham en este caso, hablando con ese hombre. Impresionante. Puede tomar forma humana o se puede manifestar en las teofanías. ¿Teofanías qué significa, mis hermanos? Son como la aparición, hermano, en el Antiguo Testamento de Dios, por ejemplo, a través
He escuchado, por ejemplo, a través de la manifestación del ángel de Jehová, puede ser una de ellas, Perfecto. o el varón de la espada desvainada que se le presenta a Josué. Creo que Muy también se bien. toma como una teofanía en ese caso. Perfecto. Teofanía es manifestación de Dios. Teo, Dios, fanía, manifestación. Teofanía es una manifestación de Dios. Como el ángel de Jehová, por ejemplo, como el fuego, el zarza ardiendo que no se consumía, es otra teofanía. La columna de fuego que guía al pueblo de Israel en el desierto es una teofanía. La nube también es una teofanía que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. El fuego, el temblor, el humo, también es una teofanía cuando he entregado los mandamientos en Monte Sinaí. Hermano El... Pablito, Sí, mi doctor Marcos. la transfiguración, Bueno, ahí no es una teofanía la transfiguración, porque cuando hablamos de transfiguración, hablamos de hombres, por ejemplo, ahí está Moisés y está Elías y Jesucristo, son tres hombres que están allí, pero que sufren una especie de, bueno, ahí dice transfiguración. Es un estado ya de glorificación, pero son tres hombres nada más. En cambio, en teofanía son manifestaciones de Dios. Una paloma, por ejemplo, no era una paloma, era como paloma que desciende en el río Jordán. Las lenguas como de fuego que cayeron sobre los discípulos en el Pentecostés eran lenguas como de fuego, parecido a un fuego, pero era el fuego celestial. Era el fuego del Espíritu Santo lo que descendió allí. Eso se llama teofanía. Un viento recio que soplaba y estremeció la casa. El viento también es otra teofanía, una otra manifestación de Dios. Esas son unas teofanías, mis hermanos, para dar algunos ejemplos. Yo creo que esos son todos, no recuerdo otras teofanías. Un silbido apacible, delicado, también otra teofanía. Sí, esos son algunos que recuerdo. Bien. Mm, Ahí lo borra. Quedó claro entonces la espiritualidad de Dios, ¿verdad, mis hermanos? ¿Alguna duda con respecto a que Dios es espíritu? Aunque no todos creen esto, ¿eh? Porque algunos señalan que dentro de la espiritualidad y de la invisibilidad de Dios existe una forma muy parecida a esto exterior como los seres humanos. Aunque tú no lo creas, hay personas que creen eso. Teólogos me refiero. Creen que Dios tiene una forma, un aspecto humano dentro de esa invisibilidad, pero yo no puedo concebir eso porque si estuviese dentro de esa, ¿cómo entender esto, mi hermano, si dentro de esa invisibilidad, dentro de esa espiritualidad, estuviese Dios una forma como la nuestra? Si ya el hecho de tener una forma lo limita en cuanto al espacio. Por ejemplo, yo estoy aquí, pero no puedo estar allá. No puede ser posible. Dios es omnipresente. Por lo tanto, no es posible atribuirle una corporeidad a Dios. Tampoco mi hermano Pablo sería hombre, ni mujer, ni viejo, ni joven. Sí, así es. Claro, claro. Muy bien, claro. Por supuesto que no. Es asexual y eterno. Igual no está sujeto al tiempo. Perfecto. Bueno, Pablo, Sí, hermano Cristian. bueno, en relación a lo que conversamos, yo tuve muchos años en duda en relación a esto porque siempre leía ese pasaje de Juan donde hablaba de que a Dios nunca nadie le había visto. Correcto. Y, y encontraba como eh, ¿cómo se puede decir? Como que era contrario a lo que hablaba el Antiguo Testamento. De hecho, algunos lo justifican como que son errores escriturales en ese sentido al desconocer lo del modismo hebraico.
Pero Mm. cuando uno lee ese verso, dice que dice al único, dice inmortal, que vive en luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver. Ese no puede ver hace en relación al estado que tenemos nosotros hoy en día en este cuerpo, pero me imagino que eso cambia después cuando tengamos un cuerpo glorificado y estemos en presencia de Dios, ¿cierto? Muy bien. Muy buena pregunta, mi hermano Cristian. A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo nunca lo vamos a ver, porque su naturaleza es invisible, es incorpórea. Solo, pero no quiere decir que no veremos a Dios, porque veremos a Dios en la faz de su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Nosotros podremos verle, porque se ha encarnado. Lo veremos en un cuerpo glorificado. A Él es Dios. Pero Dios Padre, Dios Hijo, nunca lo veremos, aún en estado de glorificación. Ah, por eso alude de que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. ¿Eso hará relación? Exactamente. Él es la imagen de invisible de Dios, la sustancia, imagen, ¿cómo es? No recuerdo. La imagen misma de su sustancia. Eso. Eso es. Veremos a Dios en el rostro y en la faz de su Hijo Jesucristo. Pero Dios Padre, es porque no tiene forma, ni el Espíritu Santo tiene forma. Pero veremos a Dios en Jesucristo, cuerpo glorificado. Qué extraordinario eso, ¿no? Maravilloso. Es decir, veremos a Dios. Veremos, claro, veremos el rostro de Dios en la persona de Jesucristo. Hermano Pablo, ¿y por ¿Sí? qué en partes de la historia del pueblo de Israel existen estas teofanías donde hay seres humanos que ven a Dios? Muy bien. Bueno, lo estamos explicando acá de Moisés conversó cara a cara con Dios, o el dedo de Dios, por ejemplo, describe la Biblia. Esos son antropomorfismos. Se describe la acción y la obra de Dios por medios antropomórficos. Para entenderlo, ¿cómo vamos a entender lo espiritual si no empleamos un lenguaje? Recuerde, la característica de la revelación es una revelación analógica. Se emplea, ¿qué más dijimos? Antropológica, creo. Analógica, es decir, se emplean analogías para poder describir a Dios. Porque ¿cómo podríamos decir que Dios escucha nuestras oraciones si no dijera que el oído de Dios está atento a nuestro clamor? ¿Cómo expresar eso sin emplear términos físicos? Imposible. No, no se puede. Que Dios ve todas las cosas. Pero si decimos que ve, implica y presupone ojos. Por eso dice, el ojo de Dios está atento. Pero es que Dios no tiene ojos. Pero ¿de qué otra forma podríamos indicar que Dios ve todas las cosas? No hay otra forma. Necesitamos emplear de forma analógica. Además que nuestro lenguaje es un lenguaje analógico. Empleamos mucho lenguaje. Ya les he dicho decir que se le echó la yegua. O se le escaparon los chivos para el monte, por ejemplo. Estamos empleando lenguaje analógico para describir alguna situación, algún estado mental de los seres humanos. Así también de Dios. Se emplean en un sentido metafórico, modismos hebraicos para hablar y entender la divinidad. De lo contrario, sería imposible comprender a Dios o entenderlo. Muy bien. ¿Se está comprendiendo, verdad, mis queridos hermanos? ¿Cuántos hermanos hay Sí, conectados? hermano, Por Perfecto. acá sí, hermano Pablo. Muy bien. comprendido. Hay alguien que dice ahí fono, fone. ¿Quién será? ¿Quién será el hermano, hermana que está ahí? Dice fono, no. ¿O será que alguien tiene dos celulares? Si pudiese cambiar el nombre, sería magnífico, mi hermano, no sé quién estará conectado ahí. Bien, continuemos.
Dijimos que Dios era espíritu, invisible. Quiero ver la hora, no quiero atrasarme. Ya. Dios invisible, es incorpóreo y Dios también es uno. Esto también hay que tenerlo presente. Dios es uno. Oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Lo dice la Escritura. Eso es lo que dice en el Shema de Israel, la oración de todas las mañanas de los judíos. Pero eso no significa, no estamos hablando en un sentido o en una unidad numérica. Esto lo dicen teólogos de renombre importantes como N.T. Bright, por ejemplo. Cuando se habla acerca de la unidad de Dios, no quiere expresar la idea de unidad numérica, sino de único. Y de hecho, cuando se trata de definir esta unidad en términos numéricos, es posterior a la época de la Biblia. Después comienzan a pensar, Dios es único, pero, o es uno, ¿en qué sentido? Pero eso surge después, antes no hubo necesidad de comenzar a reflexionar sobre eso. Y ahí después comenzaron, en base a estas preguntas, Dios es uno, dijeron, pero si Dios es uno, ¿cómo se dice que Jesús es Dios? ¿En qué sentido Jesús es Dios? Porque si Jesús es Dios, entonces serían dos dioses, pero la Biblia dice que uno, pero también dice que Jesucristo es Dios. ¿Cómo entonces explicar eso? Arrio dijo, Jesús fue más que hombre y Jesús es menos que Dios. Ah, entonces acá es una especie de pseudo Dios. Otro dice fue divinizado, pero no es igual a Dios. Tratando de explicar esa unidad y al mismo tiempo la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo fue la ocasión para reflexionar la doctrina de Trinidad. Pero como estamos aquí viendo en la Biblia solamente, no existe esa distinción. Se asume que Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Dios Padre es Dios, se dice que los tres son dioses, pero la Biblia dice que existe un solo Dios, y eso es lo que dice y describe la Biblia. Después se va a definir con mayor precisión esto. Esta unidad no es una unidad absoluta, sino que es una unidad compuesta. ¿Cuáles son los usos bíblicos del término uno que emplea la palabra de Dios? Por ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 24. Se dice que se unirá el hombre a su mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Pero son dos personas. Pero el matrimonio los une y son una sola carne. Y las relaciones sociales. Génesis capítulo 11, verso 6. Descendamos y confundamos sus lenguas porque este pueblo ha llegado a ser uno, como nosotros. Mire lo que dice, ¿eh? Ha llegado a ser uno como nosotros, dice Génesis capítulo 11, verso 6. Dios te dice, este pueblo es uno como nosotros. Pero, ¿cuántas personas componen ese pueblo? Muchas personas. Pero la pluralidad de personas forma la unidad del pueblo. En 1 Corintios también dice, el que plante y el que riega son una misma cosa. La palabra hebrea, yashet, se utiliza en un sentido absoluto. Y hay otro vocablo utilizado para referirse a Dios que es echat. Es una unidad compuesta. Una sola carne, un solo pueblo. El vocablo que se utiliza es echat. Y para referirse a la unidad de Dios, hoy Israel Jehová vuestro Dios, uno es, el vocablo que se utiliza también es echat. Para describir a Dios, jamás se utiliza el vocablo yashet, que es una unidad absoluta. Por lo tanto, esta unidad que nos menciona las Sagradas Escrituras, Dios es uno, no es numérica, sino que es una unidad compuesta en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo,
lo que la imagen que están viendo ustedes ahí es una, bueno, eso es, ¿qué es lo que ven ustedes en esa, en esa casa, mi hermano? No son cualquier casa eso. Es una toma, parece, cerca de un río. Eso me está diciendo los hermanos acá en Puerto Montt, hay unos lugares, pero de mucho lujo. Fue una toma, decían, es una toma en un cerro. Pero es un, no sé cómo decir, un barrio, una población, es una sola, pero compuesto de varias casas. Un ejército es un solo ejército, pero compuesto por muchos soldados. Un país, pero compuesto de muchas provincias. En ese sentido se utiliza para describir la unidad de Dios. Dios es uno, pero esa unidad no es absoluta, sino que es una unidad compuesta. Lo enfatizo y se enfatiza también para prepararnos al momento de estudiar la doctrina de la Trinidad. Ya. Dios entonces es, que habíamos dicho, Dios es, primero, en cuanto a los atributos de Dios, lo que Dios es en sí mismo, Dios Es es espíritu, espíritu, también Dios no tiene forma, es uno, igual, no tiene forma, es espíritu, es uno, invisible, y ahora Dios es eterno. Se usa en dos sentidos el vocablo eternidad. En un sentido se utiliza en un sentido figurado, para referirse a los ángeles, al alma humana, que tuvo un principio pero no tendrá un final. Y también se utiliza en un sentido literal, no tiene un principio y no tiene fin. Dios solo reúne esta cualidad en un sentido literal. Solo Dios no tiene principio y no tiene fin. Por eso esta pregunta, bueno, dicen, si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? El que la mente del que está preguntando no es el Dios que nosotros estamos enseñando, porque el Dios nuestro es increado. La definición de nuestro Dios es eterno, es no causado, es incausado, increado, eterno. Por lo tanto, esas preguntas no se puede, no puede tener una respuesta del Dios bíblico. Puede tener una respuesta de un Dios como Zeus, por ejemplo, de Baal, Aserá, no sé cuántos otros dioses existirán en el mundo actualmente. Ellos sí tuvieron una existencia, pero que el Dios de la Biblia no se puede preguntar quién lo creó, porque Él es eterno. Y se insiste con la pregunta, ¿y quién creó la eternidad? ¿Qué concepto tiene de eternidad esa persona que está preguntando semejante cosa? ¿Quién creó la eternidad? ¿Cuál es el concepto que maneja entonces de eternidad si se supone que eternidad no tiene principio y no tiene fin? Dios es eterno. ¿Cómo es o cómo se puede describir lo que es la eternidad? Es una duración sin principio ni fin, una existencia sin límites o dimensiones, es un presente sin pasado ni futuro. Su eternidad es la juventud sin infancia. Mire qué hermoso esto, ¿ah? La juventud sin infancia, nunca tuvo infancia, nunca fue joven, ni edad adulta. La vida sin nacimiento, ni muerte, es hoy sin ayer ni mañana. Eso es la eternidad. Maravilloso, ¿ah? Lo que es la eternidad. No tiene pasado, presente ni futuro. Todo es hoy. Es la eternidad. La eternidad es una especie de un presente activo, un presente intenso, un presente radical. Siempre es hoy. Es un contraste con el tiempo, la eternidad. La existencia está dividida en días, en meses y años. El tiempo tiene pasado, presente y futuro, pero la eternidad no tiene nada de eso. La vida del hombre es corta y es pasajera, pero no es así con Dios porque Dios es eterno.
sin principio y no tiene sin fin. Qué infinito esto, es difícil digerirlo y concebirlo en nuestra mente de que no tenga principio y no tiene fin. Siempre ha existido. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La naturaleza, la esencia y los atributos de Dios. La eternidad, ¿cómo lo podemos ilustrar? Algunas ilustraciones de la eternidad frente al tiempo. Como el eje de una rueda, por ejemplo. El eje siempre está allí, en el centro, pero la circunferencia de la rueda siempre va moviendo, pero la rueda siempre está ahí, o el eje siempre está ahí. Es como una persona observando una procesión de una alta torre. Ve desde que se originó la procesión hasta donde culmina la procesión. Lo ve de un solo vistazo. Es como una persona que está frente a un río. Esta persona ve solo lo que está al frente del río, pero no puede ver desde dónde nace hasta dónde desemboca ese río. Dios es como alguien que está viendo desde una perspectiva satelital. Ve absolutamente todo el trayecto del río, si es capaz de ver todo el planeta Tierra, de dónde nace a dónde concluye el río. Así es la eternidad. Lo ve todo en el presente y de un solo vistazo. Y Él está, como Él es eterno, está en todos los tiempos. El pasado, el futuro es el presente para Dios. Por eso que la eternidad es un presente radical, un presente activo. ¿A quiénes se aplica en la Biblia el término eterno? Hablan Dios, no tiene principio, no tiene fin, a la misericordia, a la fidelidad de Dios, que es eterna, el pacto que Él ha establecido es un pacto eterno, la verdadera vida que está en Cristo también es una vida eterna, el fuego y el castigo también es un castigo eterno. Consideraciones devocionales acerca de la eternidad de Dios. Sabiendo que tenemos un Padre eterno, podemos decir como David, en tu mano están mis tiempos. Del pasado podría inquietarme mis pecados, pero Dios nos dice que nuestros pecados han sido olvidados y arrojados a lo profundo del mar, del olvido. Del presente nada debería inquietarnos. Del futuro se nos promete que no seremos abandonados jamás. Podemos encomendarnos entonces para tomar decisiones inaplazables y difíciles, porque Él está en todo momento, en el pasado y está en el futuro. Bien, Dios es espíritu, Dios es uno, Dios es eterno y ahora Dios es inmutable. ¿Qué significa esta verdad? Que Dios es inmutable. Significa que no está en su ser, perdón, es inmutable, es decir, no cambia, esa es la idea. En su ser, en sus perfecciones y en su promesa no cambia. No cambia ni está en su naturaleza al cambiar. No puede mejorar ni puede deteriorarse. ¿Qué implicaría si Dios mejorara? ¿Cuál sería la implicancia, mis hermanos, si decimos Dios ha mejorado hoy día, es mejor ahora, o en algunos años más va a ser mejor? ¿Qué implicaría eso si fuese posible? Aparte de que Dios no sería inmutable, si cambiara para mejor, ¿qué ocurriría? Que no es perfecto, hermano. No sería perfecto si cambiara para mejor. Eso querría decir que no es lo mejor que puede existir ahora, pero el concepto que tenemos de Dios es que es lo mejor que existe. No puede mejorar porque no hay nada más que mejorar. ¿Y qué ocurriría si mejorara o empeorara? Cambiara para peor. No, eso sería terrible. Porque ¿en qué clase de Dios se convertiría? Ya no sería Dios. En ese sentido, Dios no puede cambiar, ni en su ser, ni en sus perfecciones, ni en sus promesas. No está
en su naturaleza al cambiar, no puede mejorar ni deteriorarse. Pero esto no debe entenderse como inmovilidad en Dios, porque Él está en multiforme relaciones con el hombre. Podemos definir la inmutabilidad de Dios como sigue. Dios es inalterable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas. Sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones, y actúa y siente en forma diferente, en respuestas a situaciones diferentes. Hay algunos textos bíblicos donde pareciera que Dios se arrepiente, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 6. ¿Cómo se explica el hecho de que Dios se arrepintiera ahí? Bueno, ya habíamos dicho que es una forma antropopática, es decir, se le atribuyen sentimientos humanos a Dios para entenderlo. Y Jonás capítulo 3, verso 10. Dios dijo que iba de aquí a 40 días, Nínive iba a ser destruida. Y después no lo destruyó. Bueno, en ese caso de Jonás capítulo 3, verso 10, Dios no cambió en realidad, porque la, la, con- la promesa o el mensaje de destrucción de Nínive era condicional. La amenaza a Nínive era condicional, no era incondicional. Si ellos se arrepentían, Dios los perdonaría. Pero si no se arrepentían, entonces Dios los iba a destruir. Pero como ellos cambiaron, es decir, ellos se arrepintieron, entonces Dios actuó conforme a su naturaleza. Su naturaleza es misericordiosa. No hubo un cambio real en Dios, sino que Él actuó de acuerdo a su naturaleza. Lo que cambiaron fueron los ninivitas, porque ellos cumplieron la condición de no ser destruidos. Dios puede modificar sus primeras intenciones en relación con los hombres si estos cambian de actitud, pero Dios nunca cambia. Son los hombres los que cambian. Consecuencia derivada de la doctrina de la inmutabilidad. ¿Cuáles son estas doctrinas? Dios no puede volverse atrás de sus palabras, ni de sus promesas, ni de sus dones. Dios no puede arrepentirse de sus designios, de sus promesas, ni de sus amenazas. Hay aplicaciones devocionales también. Todo ser humano, en cuanto a imagen de Dios, puede y debe aspirar a la inmutabilidad. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es decir, si prometemos algo, si afirmamos algo, debemos cumplirlo, no a mitad de camino cambiar de parecer. Bueno, esa es característica de los seres humanos, pero recuerde que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, ahora debemos restaurar esa imagen y semejanza de Dios, porque somos salvos. Dios nos salvó para eso. Bien, mis queridos hermanos, son las 8:30, vamos a descansar un momento, después retornamos a las 9 en punto con la ayuda del Señor. Vamos a descansar mientras tanto. Voy a pausar esta grabación, detener la grabación.